Bueno, buenas tardes, buenos días, según corresponda, porque nos dirigimos, esa es la intención, a mucha gente en muchas partes del mundo. Como es bien sabido, hace tiempo que se viene anunciando, se viene esperando y se viene retrasando lo que sería la transformación digital de la educación y la transformación educativa que nuestros sistemas necesitan, que vivimos con ellos, trabajamos con ellos y en ellos en una época enteramente nueva, marcada por el cambio acelerado, por la globalización, por la digitalización, pero los sistemas educativos que cumplen sin duda una función importante y con gran esfuerzo de sus profesionales, no obstante, siguen muy sometidos, muy pegados a la inercia, a unas inercias que en realidad provienen del crecimiento de la institución escolar en los siglos XVI y XIX, ¿no? Hace muy poco pasamos, además, por la pandemia, que ya estamos aburridos de decir que ha sido una prueba de esfuerzo, que nos ha enseñado esto, nos ha mostrado lo otro, nos ha marcado el camino a seguir en tal y cual, que el teletrabajo, la educación en casa o desde casa han venido para quedarse. Bueno, no voy a entrar en nada de eso, pero sí me parece que la pandemia nos ha hecho evidente el grado de desigualdad que podía existir entre las familias en el acceso al mundo digital, pero tanto más que eso, mucho más que eso diría, el grado de retraso que llevan las instituciones educativas y el grado de desigualdad que existe entre las propias instituciones educativas, particularmente en el mundo de la enseñanza, digamos, ordinaria, la que no es ni universitaria, ni no obligatoria, ni de empresa, lo que es primaria y secundaria, sobre todo, que es lo esencial, el grado de desigualdad entre los sistemas educativos, entre los centros escolares y entre los profesores, ¿no? Entonces, es el momento como cualquier otro, pero mucho más, porque creo que nos debe doler esa conciencia, es el momento de abordar la transformación digital de la escuela. Y esa es la intención del título de máster o magíster, podríamos decir, si se prefiere, que lanzamos desde la Universidad Complutense de Madrid con la Institución Libre de Enseñanza y con la Organización de Estados Iberoamericanos. Es un trío que no se agota ahí, sino que estamos pendientes y gestionando más colaboraciones, pero es un trío muy importante para mí porque es una universidad potente, no me extenderé sobre eso porque es mi universidad, crecí en ella y trabajo en ella, pero es también una institución, la ILE, que yo creo que encarna en gran medida lo mejor de la innovación y la reforma educativa en España a lo largo del siglo pasado y mantiene esa herencia en este, y una organización internacional, la OI, que une a todo el mundo de habla luso-hispana o española y portuguesa, ¿no? Y que es al que ahora nos dirigimos. Y lo que hacemos es poner en marcha un título que con ese nombre, digamos, cariñoso, Maite. Maite es máster avanzado en innovación y transformación educativa, quiere poner el énfasis en la necesidad de esa transformación. Es decir, no queremos darle una vuelta más a la innovación, no queremos seguir pensando en qué puede hacer un profesor en el aula, sino que queremos entrar a fondo en qué tienen que hacer los sistemas educativos. Hay que recordar que el sistema educativo en el que hoy vivimos y para el que vivimos es un sistema heredado, dije antes, de los siglos XVI y XIX, que creció al amparo, en compañía y en sintonía con lo que fue la gran transformación que supuso la imprenta, que hizo llegar la lectoescritura y el libro a todas partes. De entonces a hoy los medios de comunicación han cambiado, pero han cambiado por su cuenta. La escuela también ha cambiado muchas cosas, pero lo ha hecho por la suya. Y más bien esos dos mundos han vivido en conflicto. Pero hoy vivimos otra gran transformación completamente distinta. Ya no estamos hablando de la llegada de la radio, ni de la televisión, ni de los ordenadores personales. Estamos hablando de un conjunto que son los dispositivos individuales, el software y la conexión a Internet, que en su totalidad, en su sinergia, digamos, constituye un sistema y un ecosistema enteramente nuevo. Como en su día hizo la imprenta, que fue esencial en la reforma religiosa, la formación de los estados nacionales, el avance de la industria, la constitución de la ciudadanía, el desarrollo de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos esa oportunidad de mover la educación en sintonía con el ámbito de la información y la comunicación y tenemos que aprovecharla.
Y eso es lo que queremos hacer con este máster. Por eso es un máster que, bueno, tiene la estructura general de un máster, que luego se os explicará más en detalle, su parte de prácticas, de trabajo final, etcétera, pero lo que es el núcleo lectivo se descompone o se divide en tres grandes partes. Una introductoria sobre, bueno, el valor de los datos, de la información científica, la comprensión de por qué somos el sistema que somos, qué perspectivas tenemos sobre en qué dirección camina o no camina el sistema, pero luego el grueso se divide en tres grandes apartados que son, primero, transformación digital que es mucho más que digitalización y es mucho más que la enseñanza remota de emergencia a la que nos forzó la pandemia, es otra cosa mucho más rica, mucho más amplia y mucho más prometedora. En segundo lugar, transformación educativa. No hay cambio si no hay cambio, además profundo en la educación. No se trata de cambiar las maneras de dirigirnos a los alumnos ni nada por el estilo, sino de transformar radicalmente lo que es la materialidad, la arquitectura básica del sistema educativo, su organización de fondo, la experiencia del aprendizaje, etcétera. Y una tercera parte que es sobre gestión de la innovación. En el mundo educativo solemos pensar que bueno, la innovación consiste en ser innovador, en ser moderno, o en leer a alguien, o que se te ocurra algo, lo llevas al aula y quizás lo extiendas a otras dos o tres, pero la innovación es algo de gestión muy difícil. Y yo creo que en el mundo de la empresa, incluso en el mundo de las administraciones, existe esa conciencia, pero en el mundo educativo no tanto. Por eso dedicamos una parte importante del máster a cómo se gesta, cómo se desarrolla, cómo se extiende y difunde, cómo se articula, cómo se evalúa y cómo se adapta y se transforma, si es necesario, la propia innovación, ¿no? Y de momento no quiero hablar más, quiero pasar la palabra a Tamara Díaz Fouz, porque, como dije, para nosotros es particularmente importante que, aunque el máster tenga su base, no sé si virtual, porque tampoco se puede decir eso en España, pero es un máster dirigido a todo el mundo luso hispano, ¿no? Es decir, a todo el mundo que abarca la OEI. Tamara, por favor. Muchas gracias, Mariano, y bueno, buenos días a todos, buenas tardes también, según corresponda. Bueno, pues como bien has planteado, ¿no? Yo creo que el alcance que tiene el máster precisamente abarca todo Iberoamérica, porque yo creo que toda Iberoamérica en su conjunto, aunque las generalidades nunca son buenas utilizarlas, pero está embarcada en la misma, con el mismo objetivo, con la misma mirada, que es avanzar en la mejora de la calidad, de la equidad y de la inclusión que tienen nuestros sistemas educativos. Si bien es cierto, ¿no? que cuando hablamos de Iberoamérica como un todo, ¿no? Partimos ya de la base de la heterogeneidad con la que convivimos, ¿no? De la diversidad de contextos, ¿no? La riqueza cultural, pero también la complejidad, ¿no? de atender a esta diversidad. Todos ellos, yo creo que en el momento actual podemos decir que están embarcados desde las administraciones, desde la política pública, en propuestas educativas que avancen en modelos o en sistemas educativos que sean capaces de tener una mirada mucho más flexible, mucho más inclusiva, mucho más resiliente incluso. Comentabas antes, ¿no? el tema de la pandemia. Pues también es volver ya a una especie como de mantra, ¿no? Todo lo que ha profundizado en las brechas, todas las desigualdades que ha evidenciado, pero es que realmente sí que podemos decir que nos ha puesto ante el espejo. O sea, de alguna manera lo que ha hecho ha sido ser una especie de revulsivo, de acelerador, que ha obligado a que, bueno, pues que tomemos conciencia de la urgencia, la necesidad que tenemos de atender a los colectivos más vulnerables, de atender a estas personas que por condiciones, contexto, raza, género, tienen unas situaciones de mayor vulnerabilidad y que precisamente son los que más están viéndose afectados en el contexto actual. Y esto nos va a obligar a tener que repensar o tener que de alguna forma actualizar nuestros modelos educativos hacia una mirada mucho más, podríamos decir, amplia, mucho más flexible. Dentro de las estrategias que tenemos, nosotros como organismo de cooperación que somos, tenemos claro que una de las herramientas fundamentales con las que contamos es la formación. Y por eso que estemos inmersos en este proceso, ¿no? Que desde la Complutense, con ILE, se lidera en diseñar una propuesta de formación especializada que realmente contribuya a este proceso de transformación, de innovación que decías antes y de mejora de la calidad de la educación. Y además entendemos que tiene la riqueza de que está construido desde una mirada muy colaborativa.
Es decir, al final el hecho de que haya 3 instituciones y otras tantas, ¿no?, que se vayan a ir sumando, responde a una lógica que enriquece mucho el objetivo que se quiere alcanzar. Finalmente somos instituciones, cada uno con un saber hacer, con una tradición, con una capacidad de llegada y de dar contenido que de manera unida, de manera articulada, yo creo que podemos sumar mucho a este objetivo de mejorar la calidad educativa. Y además, bueno, pues creo también, ¿no?, que desde la propia lógica desde la que se ha diseñado el máster, ¿no? Comentabas antes que es un modelo virtual, ¿no?, a distancia. Muchas veces tenemos la mirada de que una formación a distancia, ¿no?, pues pierde la riqueza de la presencialidad, tiene las dificultades del no contacto con el otro. Indudablemente en lo presencial lo estamos viendo, ¿no? Es en educación y sobre todo en niveles obligatorios, por decirlo de alguna forma, es fundamental. Pero en una propuesta de formación de este nivel, yo creo que está ideado de acuerdo a poder conseguir los objetivos que el máster se plantea. Y uno es el aprendizaje mutuo, tener la riqueza de poder estar compartiendo con otros países, con otros profesionales de ámbitos muy distintos, de contextos muy diferentes, tiene una enorme potencialidad a la hora de saber cómo se están abordando determinadas necesidades, cómo se están afrontando, qué herramientas tenemos y podemos compartir. Desde esa mirada creo que el diseño también responde a la propia lógica de desarrollo del máster. Y luego con la posibilidad de llevar a cabo, como entiendo que luego se comentará, pues prácticas o ya desarrollos de TFMs y demás, que pueden incluso tener una mirada presencial, pueden estar en propios centros educativos o en las instituciones, ¿no? Nosotros ponemos también al servicio nuestras oficinas en América Latina para que se puedan, aquellos que tengan interés o respondan a lo que están planteando, desarrollar a nivel más práctico, pues se puede hacer en terreno, ¿no?, con las herramientas y con la propia realidad educativa que se vive. Y entiendo que, bueno, que son algunas de las potencialidades o de los elementos que dan valor a una propuesta de formación de este tipo que realmente responde, ¿no?, a las necesidades y a las urgencias que tenemos en el contexto actual. Gracias, Tamara. Fíjate además que yo creo que tú decías, bueno, no es igual, eso es muy variado Iberoamérica, España es muy variada, es decir, España ya tiene grados de desigualdad y de modernización importantes en el modo de funcionamiento. El equipamiento puede ser homogéneo, ¿no? Pero el modo de funcionamiento de las escuelas es muy variado. Iberoamérica es enormemente variada. Hay países en Iberoamérica que reúnen tanta desigualdad como el mundo mundial todo junto. Brasil sería el caso, el más grande de los países del subcontinente. Pero a mí me parece importante en estos momentos en que hablamos sobre transformación y venimos de un periodo muy largo en el que los países nos estamos comparando constantemente los unos con los otros a través de pruebas estandarizadas, etcétera, etcétera, tipo PISA y otras, ¿no? Y de la constatación de que la consecución de los objetivos del milenio o de 2030, pues no te iba a decir que se aleja eternamente como la tortuga de Aquiles, pero casi no, es decir, que se nos muestran a veces inalcanzables y a veces tenemos estos debates sobre si no tendríamos que hacer antes otras cosas o si, fíjate tú, no voy a poner a hablar de tecnología con los problemas que tienen mis alumnos o antes tengo que conseguir aquellos objetivos. Y yo quisiera recordar que la escuela que tenemos nació justamente de hacer lo contrario de esa lógica. Es decir, la escuela que tenemos es el invento con el cual se respondió a la imposibilidad de poner preceptores a todo el mundo o escuelas latinas o universidades para todo el mundo. Fue algo así como en aquel momento que se diría inventar una especie de preceptores o educación low cost y así se inventó la escuela. Y yo creo que hoy tenemos que tener en cuenta que el camino rápido hacia la equidad, el camino eficaz hacia objetivos que tienen a veces el riesgo de escapársenos, porque nunca llegamos a ello, está en la innovación, está en la transformación. Es decir, no se trata de elegir, sino que es más bien al revés. El mejor ejemplo sería cómo los teléfonos móviles han llegado a todo el mundo mucho antes que los teléfonos con hilo, ¿no? Eso es mucho más simple, lo de la escuela y la educación es mucho más complicado, pero hay que entender las oportunidades, pero para entenderlas hay que comprenderlas sobre todo. Y yo creo que eso es lo que intentamos, ¿no? Y yo creo que Carlos, que es el codirector
del máster puede explicar bien cómo además queremos ser coherentes con esa transformación y de qué manera pensamos articular este título. Sí, muchas gracias, Mariano, y buenas tardes o buenos días a todos los que nos estén viendo y escuchando. ¿Cómo lo vamos a articular? Bueno, es un máster de un año, digamos, de 60 créditos. La primera característica importante es decir que la parte docente, la parte en la que se articula como docencia del máster, ocupa 42 créditos y la parte más práctica 18 créditos. Ya es una primera diferenciación. La parte docente es totalmente online, pero no así, ya lo ha señalado antes Tamara, la parte práctica. Las prácticas se pueden realizar online, ciertamente, pero también se pueden realizar presencialmente y siempre en instituciones innovadoras. Tanto las instituciones que participamos en la organización que participamos o las que participarán después en la organización de este máster, como en otras instituciones, sean estos centros escolares u otros tipos de instituciones que presenten como característica el que participan de alguna manera en proyectos innovadores del tipo de los que queremos impulsar en este máster. Decíamos, la parte docente, ya ha explicado antes Mariano, que se organiza en 4 módulos, y me gustaría señalar, en primer lugar, ¿por qué esos módulos? Bueno, pues porque son las prioridades, aparte del módulo inicial, ya lo ha explicado antes Mariano, los otros 3 van a los puntos críticos en este momento de la transformación educativa. El que se refiere a transformación digital, porque en este momento o la escuela se adecua al ecosistema digital o realmente estará siendo más bien una rémora para el cambio que otra cosa. En segundo lugar, la transformación educativa o pedagógica que persigue el módulo, es el tercero en el orden, pretende que tomemos conciencia de que queremos ir a las raíces de la educación. Es decir, que se trata de reflexionar, de trabajar para que se adecue a lo que necesita la sociedad actual de la educación, a que produzca o facilite el que aparezcan aquellos ciudadanos que las sociedades modernas necesitan, con esas características de autonomía, de creatividad, de capacidad para colaborar, etcétera, que nuestras sociedades necesitan. Y el cuarto de los módulos, el que se refiere al liderazgo transformador, porque es muy importante dirigirse a los procesos de cambio. Bueno, pues esa es la estructura, digamos, de la parte docente, y en ella lo más importante en la organización del trabajo es, en primer lugar, que toda la organización se basa en el trabajo del alumno como la base para la organización del trabajo en el máster. Somos perfectamente conscientes de que lo importante no es tanto lo que cuente en una clase el docente, como que organice la capacidad de trabajo de sus alumnos a lo largo de todo el desarrollo del máster. Dicho de otra manera, que más que basarse en la enseñanza, se basa en el aprendizaje, y eso es en este momento un elemento completamente esencial de cualquier transformación educativa. La segunda cuestión es que está basado también en un concepto de trabajo colaborativo entre todos los participantes del programa, tanto de los docentes como de todos los estudiantes. Y en tercer lugar, y esto probablemente es lo más significativo, en que se basa en una retroalimentación constante y por todos los miembros por todos los participantes en el programa, tanto por los estudiantes como por todos los profesores. Retroalimentación que en buena medida configura un modo de evaluación completamente enfocado hacia el futuro, en el que son los propios participantes quienes participan de manera completamente esencial en la evaluación de todo el trabajo que se hace. Luego,
aprendizaje, no enseñanza, trabajo colaborativo, retroalimentación. Estos son, digamos, los elementos fundamentales de nuestro programa docente. Respecto de las prácticas, ya decíamos que es esencial que estas prácticas desemboquen en la realización o en la evaluación o en el estudio de procesos de cambio reales en el mundo de la educación. Se desarrollen estos en el tipo de institución que sean. Y por eso mismo nos dirigimos de manera muy especial a aquellas personas interesadas y que por su trabajo actual o por el trabajo en el que quieren desarrollar en el futuro, se orientan a liderar o por lo menos a colaborar o a empujar esos procesos de cambio. Y ese interés se muestra en la importancia que le damos, es más de una cuarta parte de la carga docente, la que se refiere a cómo empujar los procesos de cambio en los centros educativos. Esto es lo que quería deciros. Bueno, el último de los elementos, junto a las prácticas, es la realización de un trabajo fin de máster, cosa enteramente obligatoria para obtener la titulación de máster, que puede estar o no, pero en muchos casos lo estará sin duda, ligado a esas prácticas o ese proceso de cambio en el que se insertan las prácticas que realizan los alumnos. Pues nada, solo puedo decir que yo me apuntaría ahora mismo a ese máster como alumno si no fuese porque la normativa de la Complutense lo prohíbe. Porque creo que tenemos un buen proyecto, tenemos un cuadro de profesores de lujo y sobre todo, como ha explicado muy bien Carlos, tenemos un proyecto de encuadramiento y diseño y organización del aprendizaje por parte del alumno. Tal vez colaborativo, interactivo, etcétera. Tal vez añadir una serie de cuestiones prácticas, como que a partir de dentro de nada, de 3 semanitas, o sea, desde el 1 de enero estará abierta la preinscripción, que en esta dirección de Internet que pueden ver ustedes en la pantalla se puede obtener más información, que las matriculaciones serán a lo largo del mes de febrero y que en los primeros días del mes de marzo comenzaremos el trabajo, y nada más animarles a que vean cuáles son nuestros profesores y cuáles son nuestros contenidos y se animen a realizar este programa de trabajo.